Hola a todos, soy José Antonio Fernández, analista de mercados en el broker View Prime. Hoy, jueves 3 de julio, vamos a dar comienzo a lo que es la apertura de la sesión de Nueva York. Vamos a comentar los datos económicos más relevantes, a ver la evolución del mercado, sectores y empresas con mejor y peor evolución. Y posteriormente en gráficos vamos a ir analizando principales índices internacionales, divisas, materias primas y vamos a finalizar con el análisis en índices. Dicho de otro modo, hoy es la última apertura de Nueva York de la semana, ya que mañana Nueva York se mantiene cerrado, es festivo en Estados Unidos, Día de la Independencia. Por lo tanto, los datos de mayor calado se han producido ya en la jornada de hoy, datos de creación de empleo no agrícola, la tasa de paro y, por lo tanto, los salarios medios hora junto a los pedidos de fábrica. Datos que en este caso la creación de empleo en agrícola se ha situado en la zona de 106K con un previo de 139, la tasa de paro en el 4,3 y los salarios medios hora en el 3,8. Ayer tuvimos rentabilidades al alza, un acuerdo comercial también con Vietnam. Fue una sesión marcada con el repunte de las rentabilidades de los bonos. En particular, en Reino Unido, el yield repuntó 15 puntos básicos en la sesión, se situó en el 4,61%, mientras que la libra se depreciaba superando niveles de 0,86 desde 0,85. Falta de respaldo inicial del primer ministro británico Starmer a la continuidad de la ministra de Hacienda Reeves en las próximas elecciones. También hubo un aumento al temor a una política fiscal más laxa y la bolsa británica también fue de las pocas con ligeros descensos en Europa. El bono alemán también repuntaba 8 puntos básicos, con ligero descenso de spreads en periféricos. Y por su parte, en Estados Unidos, el bono americano también repuntaba 3,6 puntos básicos tras la aprobación por parte del Senado, ahora en paso final en el Congreso, del One Big Beautiful Bill. En el lado macro, esto supuso una referencia respecto al mercado laboral débil y en Europa también la tasa de paro aumentó una décima 6,3%, mientras que la principal sorpresa fue el descenso en la creación de empleo privado, la ADP, en Estados Unidos por primera vez desde hace 2 años. A pesar de este entorno, las bolsas mantuvieron tono positivo, animadas también por el anuncio del acuerdo comercial de Estados Unidos con Vietnam, que fue descontado positivamente, en particular por las tecnológicas. Hoy, principal foco empleo y negociaciones comerciales. Hay un gran número de datos macro ante la jornada festiva de mañana. Dos focos de atención adicionales. El primero, evolución de los acuerdos comerciales ante la proximidad del final de la tregua, 9 de julio. Ayer se anunciaba el acuerdo con Vietnam, además de suavizar las limitaciones de exportación a China a proveedores de software de diseño de chips. Y segundo, la posible aprobación final del plan fiscal por el Congreso americano, que supondría un incremento del déficit a futuro. En el lado macro se espera un dato de creación de empleo no agrícola débil respecto a los anteriores, tras la sorpresa negativa de la ADP de ayer, y la tasa de paro aumenta al 4,3%. Una evolución más débil aumentaría la expectativa de recortes por parte de la Fed. En resumen, las bolsas se mantienen con un comportamiento moderadamente positivo a pesar de un entorno de rentabilidades en emisiones de renta fija que comienzan a descontar las mayores necesidades de financiación. La evolución de las negociaciones arancelarias puede devolver cierta visibilidad a los mercados en caso de una aceleración de los acuerdos, aunque habrá que esperar a próximos meses para medir su posible impacto en inflación y crecimiento, lo que debería mantener a los bancos centrales a la espera. Dicho esto, la evolución del mercado después de estos datos macro nos presenta la siguiente tabla. En este 2025, IBEX 35, 20,5% en positivo, mercado europeo 9%, en Estados Unidos Standard Poor's Dow Jones 5,9%, sector tecnológico 7,8%, Japón y China 1% y 0,7%. Y por otro lado, dentro del sector de materias primas, vemos que los futuros del Brent y del West Texas descienden un 7% este año y el oro crece un 28%, la plata un 26% y el cobre un 25%. Por parte de la renta fija, el bono alemán se sitúa en el 2,62%, el americano en el 4,28% y el japonés a 10 años en el 1,42%. Respecto al dólar, vemos que se sitúa en el nivel de 1,18, el yen en 169, la libra en 0,86 y también tenemos que tener muy en cuenta el franco suizo en el 0,93. Por último, nos quedamos con datos de volatilidad. El VIX se sitúa en el 16,6, lógicamente pues en una zona de parsimonia.
Y a nivel de criptomonedas, el Bitcoin avanza un 16% y el Ethereum cae un 22,5%. Dicho esto, vamos a ver lo que son los principales sectores americanos y las empresas con mejor evolución. Principales sectores en positivo: energía, materiales y tecnología crecen un 1,5%. Entre compañías con mejor evolución, Coinbase, que sube un 5,7%. La plataforma de intercambio de criptomonedas repuntó tras anunciar la adquisición de Liquify, una app especializada en tokenización. Moderna, que sube un 5%, tras la recomendación por parte del Centro de Control y Prevención de Enfermedades estadounidense de su vacuna contra el VRS o virus respiratorio sincitial, y por lo tanto esto deja una población entre 50 y 59 años con mayor riesgo de contraerlo, por lo cual es importante este avance. Oracle, con subida del 5%, la compañía de software empresarial repuntó tras conocerse que ampliaba la colaboración con OpenAI en el proyecto de inteligencia artificial Stargate, anunciado hace unos meses. Y por último, Tesla se recupera, rebotó un 5%, cotizando $315. La fabricante de vehículos eléctricos rebotó al publicar unas ventas de coches en el segundo trimestre menos malas de lo esperado. Anunció una caída del 13%, con 384.000 vehículos entregados, frente al 20% previsto por el mercado. Sectores de peor evolución: salud, utilities y financieras caen un 1%. Esto en las compañías de peor evolución se traduce en Centene, Molina Healthcare, Elements Health o United Health. Centene retiró las guías del año tras los planes del gobierno de aprobar una ley para penalizar el ingreso fraudulento en planes de seguros médicos subvencionados. Ello implicará que los clientes con menos partes de salud deberán dejar las listas, disminuyendo el número total de clientes y aumentando el porcentaje de clientes más costosos y, por tanto, menos rentables para las compañías, que se verán forzadas a elevar sus primas. Y por último, tenemos como empresa Intel, considerando cesar la comercialización de algunas tecnologías para fabricación de chips a clientes externos, dado el bajo éxito alcanzado. Cae un 4%. Intel está atrapada en la zona de $21. Lo vamos a ver posteriormente en gráficos. Dicho esto, estamos a 9 minutos de la apertura de Nueva York. Vamos a ver principalmente cómo se refleja en los índices para ver exactamente en qué situación nos encontramos. Vamos a ver primero el Standard Poor's. Ya sabéis, seguimos en máximos históricos. Estamos cotizando, en este caso, niveles de los 6.200 puntos. Ahí se mantiene. La zona de soporte se sigue denominando, en este caso, los 5.900. Así que de momento cómodamente instalado, no hay cambio de tendencia. El CCI con valoración de 144, entra mucho papel en el mercado, así que temporalidades inferiores, compras de acciones alcistas en los principales sectores. Vamos a ver también Dow Jones y Nasdaq. Aquí tenemos el Dow Jones, que es el que tenía el techo más cercano, situado en la zona de 45.134. Sigue manteniendo esa tesitura. Mantendríamos una zona de soporte o de futura compra en el nivel de los 43.445 y a partir de ahí nos incorporaríamos a mercado. Vamos a ver el sector tecnológico. Este ya ha superado la resistencia previa del año pasado, ya está galopando en la zona de los 22.700 puntos, y aquí nos dejaría un soporte o compra de medio plazo en la zona de 21.362. Como hemos visto, el sector semiconductores está acelerado, a excepción de Intel, pero valores como Nvidia, en este caso, pues están manteniendo buenos fundamentales y están propiciando que sea una alternativa muy interesante junto a los ETFs sectoriales. Vamos a ver. Dentro del mercado europeo, aquí tenemos IBEX 35 cotizando en el nivel de los 14.000 puntos. La zona de resistencia se mantiene en los 14.362 y el soporte aquí sí lo tenemos más cerca, en 13.700, con lo cual no descartaremos que de cara a la semana próxima tuviéramos esa visita a esos soportes, pero de momento goza de buena salud. Las principales compañías de gran capitalización también lo están, y por lo tanto, pues esto empuja el índice hacia nuevos máximos. Vamos a ver el Eurostock 50. Aquí tenemos cotizando los 5.328 puntos. La zona de resistencia clave será la zona de 5.500. Y aquí tenemos el soporte, es la última vela que deja entre las medias de máximos y mínimos de 200 periodos, el nivel de 5.153. Vamos a ver China y Japón. Aquí vemos China primero. La zona a batir va a ser la resistencia de 14.247.
Paso previo sería la ruptura de los 13.900, pero nos deja una zona de soporte en este caso lejana, que sería el nivel de los 12.038. Como vemos, poco avance el que tiene el mercado chino, que el mercado japonés lógicamente tiene mayor tracción también. Las principales empresas cotizan como ADRs en el mercado americano, sobre todo el sector automovilístico y tecnológico está teniendo una evolución notable y por lo tanto pues eso se traduce también en la fluctuación del propio índice. Aquí tenemos Japón cotizando cercano a los 40.000 puntos. El objetivo va a ser la resistencia en 42.500 y la zona de soporte de medio plazo los 36.328. Dicho esto, vamos a analizar también materias primas. Aquí tenemos el oro, que sigue piano piano en su pista, $3.300. Tiene una zona de soporte en los 3.108 y nuestro principal objetivo va a ser batir los 3.500. A partir de ahí seguimos conquistando nuevos máximos y por lo tanto incorporando en futuras carteras de gestores de fondos, mineras también como acciones de cobertura y es un excelente activo que en este año pues ya crece cerca de un 29%. Vamos a ver la plata que también lo ha hecho muy bien, creciendo un 25%, aquí lo tenemos. Vemos que cotizan los $36 onza, la zona de soporte son los 34, por lo tanto la zona a batir son los 37. Podríamos esperarla hacia niveles de 34, en caso de que rompa los 37 con una vela con volumen nos iríamos a conquistar nuevos máximos. Recordad, la zona clave para el plata son los $49. Vamos poco a poco conquistando ese margen y por lo tanto, pues también unido a la alta demanda industrial que tiene esta materia prima, pues no me extrañaría que a lo largo de este año incluso llegara a esos objetivos. Vamos a ver también cobre, que también lleva un año muy interesante, cotizando en 5C. La zona de resistencia del cobre son la zona de 5,31 y nuestro soporte de largo plazo sería los 3,95. Todo lo que esté por encima de 3,95 son compras en el cobre. Vamos a ver también dentro de los futuros del Brent y del West Texas. Aquí tenemos el Brent cotizando con ese descuento del 7% las últimas sesiones. Veremos si baja a visitar la zona de soporte en $59. Y también nos encontramos con el West Texas, que se encuentra también con la misma tesitura bajista. Si perdiera el nivel de $64, se iría a buscar la zona de 55. Vamos a esperar en las próximas sesiones para ver futura evolución. Por así decirlo, esta corrección que sufre el petróleo también es debida al alto el fuego en Irán, el alto el fuego también aprobado por Israel de 60 días y nada cambia en ese bombardeo sobre Gaza y veremos también si se produce ese tercer alto el fuego entre Rusia y Ucrania que supondría ya el espaldarazo definitivo para las bolsas en este 2025. Vamos a ver la parte de criptomonedas. Aquí tenemos en criptomonedas cotizando en la resistencia de $112.000. Aquí vemos, está en la zona de máximos. La zona de soporte en Bitcoin es la zona de $98.000. Fijaos como en este gran lateral pues lleva prácticamente desde abril y por lo tanto sigue siendo un activo alcista. Eso sí, no para entrar eh, en cualquier modo, sino que podremos hacer a partir de esa ruptura, de esa resistencia en $11.168. El Ethereum, del cual se espera tanto recorrido, aquí vemos cómo realmente pues, empieza a reaccionar, pero tendría que situarse en diario por encima de 2.866 con zona de soporte 2.105. Vamos a ver en este caso el Ripple. Para compararlo como activo, aquí tenemos precisamente una zona de soporte en 1,90. La zona de disparo sería la zona de 2,34 con primer objetivo 2,65. Estamos ya a 2 minutos de comienzo de la apertura. Vamos a ver cómo se encuentran en gráficos de corto plazo de 5 minutos los índices. Parece que posicionados para movimiento alcista. Vemos zona de soporte 22.635 y este primer objetivo que nos marcaríamos en la apertura como zona clara, como target, sería el nivel psicológico de los 22.800 puntos, lo cual sería pues desde niveles actuales estaríamos hablando de una subida de 56 puntos. Vamos a ver también en el Dow Jones, fijaos con mayor volatilidad. Aquí en este caso hay que estar muy atento porque en el Dow Jones ha tocado psicológico en 44.650 y se ha girado.
Por lo tanto, vamos a ver también en esta apertura si va a buscar esas cotas con una zona de soporte en los 44.500. Vamos a ver el SP 500. ¿En qué nivel se encuentra? Buscaríamos un target objetivo de salida en el psicológico de 6.260, precisamente este nivel. Pero antes tenemos que romper los 6.251. Vamos a estar muy atentos, falta un minuto para ver si realmente lo hace. Mientras tanto, miramos nuestro eurodólar de hard scalping, aquí lo tenemos. Vemos cómo buscamos sobrecompras y sobreventas con el RSI de 14. Las entradas se producen por este RSI y las salidas por el RSI de 9. De momento vemos que tras la caída que ha tenido por el dato del empleo no agrícola, salarios medios hora, desempleo, etcétera, vemos que ha generado una zona de sobreventa. A partir de ahí vamos a buscar la vela de reversión. Para eso necesitamos ver también el color de las velas para poder tener una señalización más clara. Aquí lo tenemos. Y como vemos, dentro de esta situación, siguiendo la temática de esta estrategia, hubiéramos entrado en esta vela de reversión y habríamos salido precisamente cazando 13 pips, puesto que la salida nos la va a marcar el RSI de 9, ¿vale? Recordamos, hemos entrado por el de 14, salimos por el de 9 en el momento que llega a esa zona de sobrecompra. Ahora mismo estamos cerca de poder aprovechar unos cortos. Vamos a esperar. Se acaba de iniciar la sesión americana. Vamos a ver exactamente. Fijaos, el SP 500 va muy cerquita de esa zona psicológica, 6.260. El Nasdaq exactamente igual. Vamos a ver si llega a nuestra target 1. Y el Dow Jones es el que se queda de momento más rezagado. Vamos a ver si rompe el psicológico en 44.600. Y a partir de ahí vemos si se va a buscar los 648. ¿Vale? De momento lo dejamos ahí cotizando y vamos evaluando el comportamiento. Vamos a ver también el comportamiento de las principales acciones. Aquí tenemos, vamos a empezar por dentro del sector americano por Apple. Fijaos en gráfico diario. La zona de soporte de Apple se sitúa a los 163, 164 dólares, zona vigente. De momento no hay un gran movimiento, así que permaneceríamos fuera en liquidez. Vamos a ver Google. Google en este caso tiene un soporte de largo plazo en 142 dólares. Nuestra zona de disparo alcista sería en 182 con un objetivo en 208. Vamos a ver Microsoft. Fijaos, en este caso aquí buscaríamos un recorte para compras que lo llevar a zonas de 470 dólares y a partir de ahí buscaríamos un mini objetivo en la zona de 503. Valor claramente alcista. Vamos a ver Amazon. También valor alcista, pero lo que no me gusta del gráfico diario en este caso es que está muy cerca de la resistencia en 242 dólares. Entonces vamos a estar muy atentos para ver si realmente pues tiene la fuerza suficiente, tiene catalizadores para ir a buscar esa zona de máximos. Soporte en Amazon 150 dólares. Vamos a ver también JP Morgan. Aquí vemos sector bancario sólido y vemos como aquí esperaríamos recortes hacia la zona de 255 dólares, pero vemos el valor muy sólido, las medias tienen una inclinación interesante por encima de 30 grados y el CCI se encuentra en alta sobrecompra a 180. Vamos a ver también, por ejemplo, un Bank of America. Fijaos cómo el sectorial bancario americano va muy fuerte, cotizando en 48 dólares. Aquí podríamos esperar un recorte, nos ha dejado un pequeño suelo en 46 dólares y junto al aumento también de la distribución de dividendo, pues nos deja un valor muy interesante para incorporarlo a cartera. Vamos a ver también dentro del sector farmacéutico, hemos hablado también de Moderna, fijaos como aquí Pfizer lleva una tendencia bajista muy clara desde 2023, la zona de soporte son los 20 dólares, así que no atacaríamos Pfizer hasta que nos rompieran diario los 27,47 con un primer objetivo los 31,46. Vamos a ver Procter Gamble. Aquí tenemos, ya sabéis, el conglomerado de empresas. Sería con una zona de soporte en los 156 dólares y una zona de disparo, la zona de 171. Como es la cotización se ha detenido, está generando esos picos y valles y por lo tanto de momento no nos presenta ningún atractivo para poder entrar dentro del valor. Vamos a ver también Philip Morris, aquí lo vemos. Fijaos el gráfico, muy interesante. Aquí nos ha dejado una zona de caída hacia los 162 dólares. Primer recorrido 187. Así que Philip Morris tiene una,
Un gráfico muy interesante. Rompe los 97, se apoya a los 116 y nuevamente marca hasta los 187. Un rally en apenas 6 meses que deja al valor en una cotización muy atractiva. Vamos a ver también en este caso Baidu, el buscador. Fijaos, está muy deprimida la cotización. Aquí tiene una zona de soporte en $74. Por lo tanto, no entraríamos al valor hasta que no superaran diario la zona de 104. Vamos a ver también, en este caso, para ir finalizando algunas acciones, vemos Spotify. Aquí tenemos la zona de soporte en Spotify, $672. Objetivo, la zona de 787. Quizás la que se encuentra con una dirección más clara hacia zonas de soporte. Vamos a ver cómo ha reflejado Tesla esa subida del 5%, porque realmente lo que necesitaríamos sería una ruptura por encima de 367 con objetivo la zona de 483. Soporte en Tesla. El soporte en gráfico diario estaría en el nivel de $268. Dicho esto, vamos a ver, fijaos cómo en el SP500 ya hemos llegado al psicológico 6.260, muy cerquita, probablemente lo toque si no hay reversión. Vamos a ver el Nasdaq, fijaos cómo ha estado también muy cerca de esa zona psicológica. Aquí el Nasdaq estaríamos hablando de los 22.795, 22.800 y el Dow Jones ha tocado directamente, como siempre, el primero de la clase, la zona de 44.600 puntos. Por lo tanto, aquí ya tendríamos objetivo, el Nasdaq muy cerca y en el SP también prácticamente hecho ese target 1. Fijaos que yo en el gráfico, aparte de trabajar con medias móviles, también trabajo con niveles psicológicos, que son esas líneas de color violeta y las líneas punteadas que veis, que suelen ser niveles interbancarios que se tienen muy en cuenta por parte de traders institucionales para poder buscar precios interesantes y sobre todo pues buscar realmente cuándo bajarse en cada uno de los trades. Así como vemos el SP500 ya ha tocado, el Dow Jones ya lo tocó, como hemos visto, y el Nasdaq precisamente está a puntito ya de tocar el objetivo. Así que realmente ha sido una apertura muy interesante. Vamos a ver qué nos falta por analizar antes de finalizar la apertura de Nueva York. Vamos a analizar divisas. Aquí tenemos, en este caso, hemos analizado o vamos a analizar eurodólar. Aquí tenemos en gráfico diario. Eurodólar se encuentra ya en la zona de 1,1759. Buscaríamos una zona de compra en el nivel de 1,1458, que es el suelo del 17 de junio. Vemos como todo lo que sea compras será muy bien aceptado en el gráfico. Vamos a ver la libra. Aquí tenemos la libra cotizando en 1,36. La zona de soporte que dejamos para la libra es 1,3357. El objetivo a buscar la zona de 1,3798. Vamos a ver el yen. Teníamos, vamos a buscar el yen, dólar yen. Aquí tenemos de las pocas divisas medio que se mantiene con tendencia bajista, soporte 139,47. Por lo tanto, par bajista. Vamos a ver la libra yen que sigue el camino contrario. Aquí buscaremos la resistencia 199,74 con objetivo la zona de 208,19. Vamos a ver también en concreto cómo se mueven el canadiense yen. Fijaos. Otro activo que se encuentra en la misma situación que el dólar yen, aquí en este caso la zona de soporte solo 101,11. Vamos a ver euro libra, como vemos, tendencia alcista, se está apreciando el euro respecto a la libra, aunque como vemos ahí nos ha dejado una cola en 0,8733. El siguiente objetivo sería la zona de 0,88. Como vemos, después de la caída ha generado una zona de suelo en el nivel de 0,8216 y a partir de ahí pues ha tenido un rebote importante de 5 figuras hasta la zona 0,8753. Así que estaríamos alcistas en euro libra. Vamos a ver kiwi dólar. Aquí tenemos también otro par muy activo y vemos cómo realmente se encuentra en la zona de resistencia 0,6117, objetivo 0,6377. Por lo tanto, también par alcista para trabajar en temporalidades menores. Dólar americano canadiense, aquí vemos zona de soporte 1,3413, por lo tanto no descarto que llegue ahí y a partir de ahí pues ya buscaríamos zonas de cambio de tendencia para ir a buscar un mini objetivo en la zona de 1,3881 que serían un recorrido de prácticamente 4 figuras. Cerramos con el dólar franco suizo
claramente bajista, ya sabéis, porque lleva una correlación inversa con el euro dólar. Y aquí en este caso, pues se ha detenido previsiblemente en 0,7861. Es bajista desde que rompiera el soporte en 0,8752. Como vemos, la caída ha sido una caída de 8 figuras, importante. Y por lo tanto, pues todo lo que sea trabajar el dólar franco suizo en temporalidades menores, siempre lo tenemos que hacer en una perspectiva de venta. Pues hasta aquí finalizamos esta apertura de Nueva York, donde hemos analizado los índices principalmente, la evolución del mercado, datos macro. Hemos ido a gráficos mayores, gráficos menores. Hemos visto cómo se han ido propiciando también esos targets en gráficos de 5 minutos. Y nos vemos nuevamente la semana próxima, el lunes, para analizar otra apertura de Nueva York. Gracias por el seguimiento que hacéis a través de redes sociales. Suscribiros a nuestro canal de YouTube y cualquier cuestión que necesitéis podéis contactarnos por canales oficiales. Un saludo a todos.